¿Qué pasará en el nuevo episodio de Sukuroba Once Upon a Time? ¿Se irá Umit después de Demir? ¿Qué pasará entre Fuleya y Umit? ¿Quién secuestró a Demir? ¿Aceptará Demir que Fikret es su hermano? Todos y más están en este video ahora. Si dices que Demir Fikret debería ser aceptado como su hermano antes de pasar a nuestro video, no olvides compartir nuestro video. Ante el miedo a perder a Demir, Fuleya se recuperó y quiso volver de su error. Sin embargo, yendo más allá de los planes que hizo con Umit, Fikret se enamoró perdidamente de Demir. La relación de Demir con Umit surgió porque se sentía completamente vacío. Y Demir finalmente dijo que quería irse de Umit sin más preámbulos. Sin embargo, Umit no parece aceptar esto fácilmente. Después de poner fin a su relación con Demir, Umit no será bueno para Umit extender este negocio. Porque aunque Fuleya fingía no conocer esta relación, era consciente de la cercanía entre ellos. Cuando intenta evitar que vivan su amor con Demir, Umit encontrará a Fuleya frente a él. Fuleya irá a Umit y lo amenazará en este sentido. Pero Umit perturbará su paz y no querrá dejar Demir. Fikret no vuelve a estar inactivo y ahora irá un poco más lejos esta vez y secuestrará a Demir. Fikret, que quiere que Demir lo acepte como su hermano, ni siquiera puede calmar a su tía Lutfiye. Habrá momentos tensos entre los dos hermanos que se enfrentan por primera vez tras el secuestro. Demir estará muy enojado y gritará al principio. Luego, cuando se calme, hará las investigaciones necesarias para convencerse de ello. Aunque Fuleya no lo cree como su padre, admitirá que es el hermano de Fikret después de las pruebas que encontró Fuleya y de lo que escuchó a su alrededor. Bueno, ¿cómo crees que será la relación de estos dos hermanos a partir de ahora? Puedes compartir tus ideas con nosotros en la sección de comentarios. Ahora, si quieres, vayamos a un breve resumen de lo que sucedió en la última parte. Tanto la ira de Demir como el rencor de Fikret continúan creciendo día a día. Demir ordena la confiscación de los carteles que cuelgan por todas partes de Sukuroba con las letras de Anan y Yaman. Fikret, que observa la ira de Demir desde la distancia, está de buen humor por ahora. Porque los carteles funcionaron y toda Anan ahora está hablando de que Anan Yaman tiene otro hijo. Mientras tanto, Fuleya, que está dada de alta, recuerda lo que sucedió la noche en que desapareció en el bosque con los carteles. Pero decirle esto a Demir ahora aumentará su ira. Decide compartir su secreto solo con Sebra. Escuchar el incidente hace feliz a Fikret, pero ahora está después de tomar medidas para vengar su venganza, y sin decírselo a nadie, comienza a implementar su plan que puede resultar en un desastre. Al conversar con Umit para conocer los detalles del amante de Fikret en Alemania, Mujgan está nuevamente decepcionado con lo que aprendió. Sin embargo, también sabe que Umit se fue con Demir. Esta información empuja a Umit a un discurso que dejará a Demir en una situación difícil junto a Fuleya. Gulten le cuenta a Gafur el problema de los acreedores que intercepta su camino. Por supuesto, Gafur dice que las cosas no son así, él hablará y se ocupará de ellas, pero el hecho de que los dos aún no se den cuenta es que Sekon las escucha. Este parece ser el final del camino para Gafur. Fuleya, al igual que Unkar, decide volver al trabajo sin escuchar enfermedades ni nada. Demir está muy contento con su actitud. Le dice que tiene una sorpresa. Segundos distribuye el trabajo de ese día en el jardín de la mansión. Le da a Gafur la tarea de recolectar estiércol. Aunque Gafur intenta hacer las paces, la ira de Sekon no cesa. Fuleya y Demir también se dan cuenta de que algo está sucediendo. Fekeli es consciente de que la guerra entre Demir y Fikret está a las puertas. Después del incidente del cartel, se dio cuenta de que ya no podía hablar con Fikret. Por lo tanto, va a Bursa para visitar a los familiares de la madre de Fikret y regresa con su viejo amigo Lutfiye desde ahí. Por un lado, para Demir, que pelea con su enemigo, al que no conoce, y por otro, que sufre de la conciencia culpable de su promesa de Umit, la mansión tiene casi aire primaveral. El hielo entre Fuleya y Demir se ha derretido y el amor ha llamado a la puerta. Además, Demir está muy satisfecho con el apoyo de Fuleya en la vida empresarial. La celebración de su primer avance juntos también se lleva a cabo de una manera espléndida. Hablando del éxito y la felicidad de todos a Dana, Demir y Fuleya llaman en la vida empresarial. Y se ha implementado el plan de Fikret que tendrá un gran impacto. Pero las cosas no saldrán como él quiere. Por ahora, hemos llegado al final de nuestro video. Al compartir nuestro video con tus amigos, puedes hacer que sigan lo que sucedió en la serie Once Upon a Time Sukuroba. Nos vemos en el siguiente video. Cuídate. Adiós, adiós.